Hola queridas amigas y amigos, les quiero compartir un capítulo más sobre el libro de Creciendo Juntos de Carlos González. Este capítulo trata sobre la hiperactividad. Es un capítulo bastante largo donde el autor hace toda una reflexión acerca de los trastornos por déficit de atención y hiperactividad. Comienza el capítulo hablando un poco de las diferencias entre hace unos años, hace algunas décadas, donde todavía no se diagnosticaba ningún niño con este tipo de trastorno, y ahora, y también entre las diferencias estadísticas que hay en diferentes estados de Estados Unidos, que son las que cita, de la cantidad de niños, el porcentaje de niños que es declarado con alguno de estos trastornos en un estado y otro, que son radicalmente diferentes, y las razones de por qué podría ser esto. También, como en la mayoría del libro, cita muchos estudios científicos, pone ahí las páginas, los autores, pequeños textos para explicarnos de qué van esos estudios. Les recomiendo mucho que si tienen interés en este tema, por cualquier razón, lean el libro completo, pero también podrían leer nada más este capítulo sobre la hiperactividad. Y les quiero leer un par de pedacitos. Primero hace él una reflexión de qué consideramos enfermedad y qué no, y, y haciendo un poco referencia a otras enfermedades para que podamos entender un poquito, extrapolar a los trastornos de déficit de atención e hiperactividad este concepto de enfermedad. Entonces les voy a leer un pedacito. Dice así: en general, una enfermedad es una alteración de nuestro organismo que produce dolor, sufrimiento, incapacidad, invalidez o muerte. Probablemente todo el mundo está de acuerdo en que una persona está enferma si tiene un hueso roto, una pulmonía o un cáncer. Bueno, no todo el mundo. Se podría argumentar que una persona puede estar sana pero tener un hueso roto. Las heridas y traumatismos no son exactamente enfermedades. Y probablemente todo el mundo estaría de acuerdo en que el pelo rubio, los ojos azules o la nariz aguileña no son enfermedades. Pero, ¿son enfermedades la caspa o la calvicie? Pues dependerá de las opiniones de cada uno. Quienes crean que la salud consiste en tener pelo en la cabeza y no tener caspa, pensará que la alopecia y la dermatitis seborreica son enfermedades. Otros pueden pensar que tener pelo o no tenerlo son simplemente dos posibilidades igual de normales en el ser humano, lo mismo que ser rubio o moreno. Algunos opinarán que la alopecia es normal a partir de una cierta edad, pero debe considerarse una enfermedad en el niño y adolescente. Otros pensarán que la alopecia es normal en varones, pero no en mujeres. Unos aducirán que ser calvo no acorta la vida, no duele y no incapacita al sujeto, y por tanto no es una enfermedad. Pero otros podrán decir que algunos calvos son objeto de mofa, o sufren vergüenza o baja autoestima, y por lo tanto la calvicie produce sufrimiento y es una enfermedad. ¿Son enfermedades la hipertensión arterial o el colesterol elevado? Probablemente sí, en sus grados extremos. La crisis hipertensiva, que produce rápidamente afectación cerebral y renal, o algunas hiperlipidemias hereditarias que dan niveles muy altos y graves complicaciones. Pero estrictamente hablando, la presión y el colesterol elevados no son habitualmente enfermedades, sino solo factores de riesgo, que a la larga aumentan la probabilidad de sufrir una enfermedad de verdad, como la angina de pecho o la embolia cerebral. También la piel blanca es un factor de riesgo que aumenta la incidencia de cáncer de piel, pero nadie piensa que ser de raza blanca sea una enfermedad. Si en vez de haber en el mundo cientos de millones de personas con piel blanca, fuéramos todos negros, y de vez en cuando naciese un niño blanco, digamos, 1 de cada 5.000, ¿no lo consideraríamos una enfermedad? Probablemente se llamaría hipopigmentación cutánea familiar o déficit congénito de melanina, debido a una mutación en alguno de los genes que regulan el funcionamiento de los melanocitos, y se consideraría una enfermedad que facilita las quemaduras solares y el cáncer de piel, además de producir rechazo social y baja autoestima. Si admitiéramos que la hipertensión o el colesterol alto son enfermedades, nos encontraríamos con otro problema. ¿Cuál es el límite de la normalidad? Eso ocurre en todas las enfermedades cuya definición se basa en la medición de un valor sobre una escala continua. La neumonía, el cáncer, la varicela se pueden considerar enfermedades dicotómicas, o las tienes o no las tienes. Pero el colesterol, la hipertensión, el enanismo, la obesidad, la pubertad precoz o la anemia se basan en una escala continua,
de forma arbitraria, definimos un nivel de hemoglobina en sangre que distingue a los sanos de los enfermos. ¿De verdad la persona que tiene 11.9 gramos por decilitro de hemoglobina está anémica y la que tiene 12 está sana? De vez en cuando a un comité de expertos se le ocurre modificar la definición y de un plumazo millones de personas pasan de sanas a enfermas o viceversa. Acerca de esta reflexión y de hasta qué grado un niño es normal o un niño tiene algún problema de déficit de atención o hiperactividad, sigue hablando un poquito más y concluye esta pequeña reflexión, esta reflexión con el siguiente párrafo. Considerar que la hiperactividad es una enfermedad puede tener consecuencias positivas. El niño hiperactivo ya no es plenamente responsable de sus actos y ya no le pueden, al menos en teoría, reñir y castigar como gamberro. En vez de gritos y reproches merece respeto y ayuda especial. Pero también puede haber consecuencias negativas, estigma social, tal vez dificultades para ser admitido en ciertos colegios, incluso más adelante para encontrar trabajo, disminución de la autoestima, sensación de no ser normal y sobre todo, en mi opinión, la posibilidad de ser tratado con anfetaminas y fármacos similares durante años. Aunque por supuesto los partidarios de tales tratamientos afirmarán que esa es precisamente la gran ventaja de ser diagnosticado como hiperactivo. Entonces, bueno, realmente les recomiendo mucho este capítulo. Las reflexiones de Carlos González a mí siempre me han parecido cosas que cuando uno las escucha o las lee, se da cuenta de que son completamente lógicas, pero al menos a mí me sorprende como algunas nunca las había considerado ni las había pensado así. Bueno, por esta ocasión es todo y les seguiré compartiendo. El siguiente capítulo ya es el de la adolescencia. Les seguiré compartiendo un poquito más de este libro y nos vemos a la próxima. Hun Yannington.